Vamos a hablar de la biología de sistemas en el descubrimiento de fármacos. Su grupo está compuesto por Alejandra Puente, Santiago Saavedra y José Vicente. Actualmente el descubrimiento y desarrollo de fármacos se enfoca en blancos biológicos discretos, simplificando el proceso de análisis. Sin embargo, dicha simplicidad ignora el hecho de que en muchos casos la inhibición de múltiples blancos hace eficaz el tratamiento, por lo que se es necesario considerar la complejidad de las interacciones biológicas presentes en las enfermedades. Un blanco biológico o target es una molécula a la cual se dirige un ligando o fármaco para cambiar su comportamiento funcional. En esta imagen, en la parte A, vemos la reacción normal de una enzima, en donde se une a un sustrato y libera productos. En la segunda parte, la enzima se comporta como un blanco biológico, en donde un ligando o fármaco inhibe la unión con el sustrato. Dicha complejidad puede ser abordada por la biología de sistemas, que se basa en el análisis de fenómenos biológicos desde una perspectiva sistemática, considerando los componentes e interconexiones que conforman dichos fenómenos, tales como la interacción de proteínas, la expresión genética, las rutas de señalización y el comportamiento de complejos multicelulares. Entonces, la meta de la biología de sistemas se encarga de entender la fisiología y la enfermedad desde el nivel de vías moleculares, redes regulatorias, células, tejidos, órganos y el organismo completo, con el fin de obtener modelos predictivos de enfermedades humanas. Conclusión: la biología de sistemas integra la biología, la tecnología, la computación para generar nuevas hipótesis, nuevo software, nueva información y nuevas preguntas sobre la biología. Entonces, los modelos predictivos de enfermedades humanas permiten el descubrimiento y desarrollo de fármacos de forma que se pueda priorizar blancos de terapia, es decir, analizar las moléculas principales, validar compuestos químicos de forma eficaz para de esta manera determinar cuáles funcionan correctamente y optimizar el proceso de desarrollo. A continuación vamos a tratar sobre los enfoques prácticos de la biología de sistemas. El primero son las ómicas, extracción y generación de datos a gran escala. Las ómicas se enfocan en la identificación y medición de componentes moleculares propios de las células, por lo que se considera un enfoque ascendente, en el cual se parte desde las moléculas y las redes que éstas conforman. Algunos logros de las tecnologías ómicas son: está el estudio de la expresión diferencial genética por efectos del entorno celular, es decir, cómo cambia la expresión genética de una célula debido a cambios en el medio que los rodea. Está el análisis de los efectos de las interacciones entre huéspedes y patógenos. Esto es útil a la hora del estudio de los fármacos. Además, la aplicación de las ómicas al estudio de las enfermedades permite la clasificación de estas de acuerdo a sus etapas, permitiendo una identificación de blancos biológicos más eficiente, así como una personalización de las terapias. El segundo enfoque es el modelado computacional de vías celulares a fisiología de la enfermedad. Este pretende el desarrollo de hipótesis basadas en la simulación in silico de la biología de la enfermedad humana a diferentes escalas. Como se puede observar en la imagen, se hace el modelo computacional a partir del cual se generan hipótesis y simulaciones, las cuales se comprueban experimentalmente y en base a la información obtenida se ajusta y se mejora el modelo. Estos modelos deben simular e integrar respuestas a nivel de células, tejidos y órganos, es decir, un enfoque descendente en el cual se parte desde modelar órganos y se va disminuyendo el nivel de complejidad estructural pasando por tejidos, células y moléculas. Algunas problemáticas del modelado computacional son el conocimiento limitado de la arquitectura de las vías y redes celulares y la falta de estandarización en la información que se posee sobre la respuesta de células y tejidos a estímulos bioactivos que sirvan para validar los modelos. Para abordar estas problemáticas del modelado computacional, se puede implementar una metodología o un marco a nivel del órgano, que básicamente consiste en el modelado mediante ecuaciones diferenciales deterministas, las cuales están basadas en datos empíricos, obtenidos a partir de la medición in vitro, donde se van añadiendo niveles de complejidad en forma modular, es decir, que los niveles de complejidad estructural, como son las células y los tejidos,
se añaden en forma de cajas negras con sus respectivas entradas y salidas, y son posteriormente completadas con base en enfoques ascendentes, como pueden ser las tecnologías ómicas, que entregan información molecular que es posteriormente utilizada para determinar parámetros de cada componente del sistema. El tercer enfoque de la biología computacional en el desarrollo de fármacos es la utilización de sistemas celulares complejos para analizar y modelar la biología. Esto lo que busca es unir los dos enfoques que mencionamos anteriormente, es decir, las ómicas y el modelado computacional, y traerlos a un punto común. Sin embargo, esto requiere la utilización de datos que incorporen la complejidad de las propiedades emergentes de los sistemas, que se refiere a aquellas propiedades que surgen dentro del sistema cuando sus componentes interactúan entre sí y con el medio. Y además, dichos datos deben ser reproducibles y deben ser capaces de ser almacenados. Esos datos pueden entonces obtenerse mediante el análisis in vitro de sistemas celulares complejos, como pueden ser modelos ex vivo, modelos animales, tejidos y cultivos celulares, los cuales abarquen procesos como la interacción entre células y los estímulos del entorno. Dentro de este enfoque es necesario entonces considerar el contexto paralelo o el análisis multisistémico, debido a que las proteínas y las vías celulares integran entradas y salidas en múltiples contextos, es decir, que las entradas y las salidas interactúan entre sí y son altamente influenciadas por el medio externo. Estos sistemas paralelos son capaces de detectar diversas actividades biológicas provocadas por una enfermedad y hacen posible evaluar el efecto de fármacos y genes de forma simultánea. Entonces, como podemos observar en la imagen, tenemos de forma paralela las múltiples entradas, las múltiples salidas y las combinaciones entre las células y los estímulos, así como la participación de fármacos y genes. Y a partir de esto se pueden encontrar múltiples vías y características que a la final son las propiedades emergentes que mencionábamos anteriormente. La problemática a la que se enfrenta la biología de sistemas son dos. La primera es que los procesos celulares son altamente complejos, ya que se encuentran integrados por entradas complejas que estimulan múltiples vías, salidas integradas en forma de redes, interacciones entre diversos tipos de células y múltiples entornos, los cuales interactúan fuertemente con las células y con los componentes. Además, existe una limitación tecnológica importante, por lo que se hace necesario desarrollar herramientas computacionales e informáticas capaces de integrar grandes cantidades de datos obtenidos a partir de la medición experimental y de las simulaciones. Y como conclusión tenemos que el desarrollo de fármacos se basa en decisiones las cuales parten de criterios erróneos debido al conocimiento limitado de los procesos celulares, por lo que es necesaria una biología más relevante para las enfermedades, donde se modelen problemas fisiológicos específicos a partir de los cuales se puedan obtener soluciones útiles para las poblaciones.